Hola, bienvenidos. El día de hoy les voy a mostrar cómo poder hacer una escultura o un diseño con volumen con mosaico. Bueno, lo primero que vamos a ver es la base que vamos a utilizar para después recubrirlo con la masa que les voy a mostrar cómo se hace y para después decorarlo con mosaico finalmente. ¿Sí? El material que yo utilizo son estas, pueden ser esferas o huevos, también vienen en forma de conos que son de telgopor o poliespan, como le dicen aquí en España. ¿Sí? Esto nos va a servir para darle volumen y también como una base para que nosotros no gastemos tanto material o hagamos tanta masa. ¿Sí? Le da la dureza también. Entonces es muy importante que tengamos algo similar a esto, ¿sí? Puede ser desde un rollo de cartón o algo que le dé el volumen o la base, ¿sí? Después nosotros lo vamos a recubrir con la masa y eso le va a dar la dureza y la estabilidad para que no se nos caiga o se nos vuele, ¿sí? Le da el peso. Entonces lo que vamos a necesitar es alguna base, puede ser de corcho, puede ser de tergopol, puede ser de cartón. Pueden reciclar algo que tengan en su casa que ya no utilicen, lo pueden usar de base y recubrirlo con esta masa y hacer otra creación diferente que a ustedes les guste. ¿Sí? Entonces vamos a usar este material y también vamos a utilizar un alambre, ¿sí? Un alambre galvanizado y una herramienta para cortarlo, ¿sí? Para cortar el alambre. El alambre viene en rollos, en metros, lo pueden conseguir en cualquier ferretería o en cualquier lugar lo venden para utilizar, ¿sí? En este caso yo tenía un huevo, ¿sí? Lo que hice fue cortarlo por la mitad y lo vamos a utilizar como la base. Yo lo que voy a hacer el día de hoy es una estrella de mar, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar esta mitad como si fuese el cuerpito de la estrella de mar, ¿sí? Y después con el alambre le vamos a hacer lo que serían las extremidades, ¿sí? O las partes de la estrella. Entonces lo que vamos a hacer es cortar varios alambres. Este tiene más o menos 30 centímetros y lo vamos a doblar por la mitad, ¿sí? Doblar. Esto lo pueden hacer también con la pinza, ¿sí? ¿Sí? Y se lo vamos a clavar, ¿sí? Donde ustedes consideren que puede ir una de sus partes de la estrella. También lo pueden doblar, ¿sí? Como para darle alguna curva. Recuerden que esto es solo la estructura, después con la masa nosotros le damos la forma que queremos, ¿sí? Entonces lo pinchamos y continuamos haciéndole las demás. Clavamos y le damos algún tipo de movimiento, ¿sí? Lo pueden poner para un costado o para arriba. Ustedes quieran. Vamos a hacerle 5. Si necesitan ayuda de la pinza para aplastarlo un poquito o para unirlo también.
vamos a hacer para este lado. Y le vamos a hacer una más en la parte de abajo. Siempre tratando que no se lo salga de este lado, porque este lado va a ser la base para apoyar la estrella, ¿sí? Bueno, y así nos quedaría la base, ¿sí? Bueno, ahora lo que seguiría sería la masa que va a recubrir la estructura que ya realizamos, ¿sí? Esta masa se hace con una taza de harina, una taza de cemento y media taza de cola de carpintero o cola blanca. Entonces, vamos a utilizar una taza de cemento. Yo en este caso utilizo el cemento blanco, pero puede ser el gris también. No hay problema con eso ni con el color, ya que después lo vamos a cubrir con el mosaico, ¿sí? Entonces, una taza de cemento, una taza de harina, y media taza de pegamento blanco o cola de carpintero o cola blanca para madera. Vamos a ir mezclando con el agua y amasando para lograr una consistencia como si fuese una masa pegajosa. Ahora les voy a mostrar cómo les tiene que quedar. Le vamos a ir colocando agua. Mezclando con nuestra mano. Fíjense, la masa nos tiene que quedar así. ¿Sí? Se van a dar cuenta que es un poco pegajosa, pero eso es lo que queremos lograr para que se pueda pegar a la base donde lo vamos a poner, ¿sí? Bueno, le vamos a empezar a colocar la masa arriba, ¿sí?, de esta estructura que hicimos anteriormente, y ya le vamos a dar la forma que nosotros queremos que nos quede la estrella, ¿sí? Entonces vamos a ir a empezar sacando pedacitos, le vamos a ir pegando. De a poquito. Esta masa la pueden utilizar para hacer cualquier creación que ustedes quieran, ya sea rostros, sean animales, sean creaciones que ustedes se imaginen, ¿sí? Es muy moldeable, muy fácil de utilizar y se endurece para que después nosotros podamos utilizarla para hacer nuestras esculturas con mosaico. Vamos a ir pegando, ¿sí? En las partes de las extremidades de la estrella vamos a ir recubriendo todo el alambre y le vamos a dar el volumen que nosotros queramos, ¿sí?
poco pegajosa, así que traten de ponerse un poco de cemento en las manos para que les sirva para poder moldearla. Yo les recomiendo que usen guantes para aquellos que no están acostumbrados a este material. Yo en este caso pues trabajo con él todo el tiempo, pero es más cómodo también sin guantes. Ustedes pueden ir viendo después que les gusta más. Y así vamos a ir cubriendo toda la estrella y le vamos a ir dando forma. Según como nosotros queramos, ¿sí? Bueno, así nos queda terminada la estrella, ¿sí? Traten de no moverla del lugar de donde la realizaron y la tienen que dejar secar una noche completa, ¿sí? Al otro día ustedes van a ver que esto está duro y lo vamos a poder utilizar como base para decorarlo con mosaiquito. Bueno, así nos quedó la estrella, fíjense qué bonita. ¿Sí? Nos quedó, fíjense que ya está dura, ustedes se van a dar cuenta que ya está seco cuando ya esté completamente duro, ¿sí? Es más, lo podemos levantar, fíjense que queda con la forma, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es empezar a decorarlo. El pegamento que vamos a utilizar es cola de carpintero o cola blanca para madera, ¿sí? Le vamos a ir colocando en la base y vamos a ir pegando todas las teselas, ¿sí? Yo en este caso voy a hacer, le voy a pegar una gema de un color y le voy a hacer como si fuese una decoración alrededor con espejitos, ¿sí? Unos pequeños espejitos. Vamos a ir cortando los espejitos, ¿sí? Colocamos en el medio del espejito, presionamos y obtenemos los dos rectángulos, ¿sí? Vamos a utilizar la pinza de 2 rueditas o cortador de vidrio. Vamos a ir cortando. Le vamos a poner una gota abundante a la gema y la vamos a presionar en el centro. Pues también le pueden colocar el pegamento en la base directamente y pueden ir decorando. Pueden utilizar cualquier tipo de material, ¿sí? Pueden reciclar. Esto es una escultura, así que pueden usar pedazos de gemas, de espejos,
Pueden utilizar pedazos de platos, de tazas, ¿sí? Cortamos y decoramos, ¿sí? Entonces así va quedando el centro. La masa puede ser que se resquebraje un poquito, no se preocupen por eso, es completamente normal, ¿sí? Recuerden que como lo vamos a recubrir con mosaicismo, no hay ningún problema, así que lo cubrimos, lo pegamos y después con el cemento que utilizamos al final, cubre completamente toda la figura. Bueno, acá yo estoy utilizando unas teselitas que me habían quedado pequeñas de otro trabajo que había hecho, así que los estoy decorando, estoy haciendo el centro de la estrella y después en los bracitos voy a utilizar algún color seguramente de otro tipo de teselita. Le vamos a ir colocando así alrededor. Y le ponemos estos colores bonitos que también hacen contraste con el azul. El naranja es el complementario del azul, así que siempre que los utilicemos juntos quedan muy bien, combinan muy bien. Si nos hace falta le ponemos un poquito más. Si hay alguna tesela que se desliza o se despega, la volvemos a poner y la presionamos un poquito hasta que el pegamento se adhiera, ¿sí? Bueno, en estas partes vamos a cortar teselitas. En este caso yo tengo este que es un color marrón claro, ¿sí? Lo vamos a cortar por la mitad, ¿sí? Estas teselitas cuadradas para poder hacer estos rectángulos larguitos, ¿sí? Y vamos a ir pegándole en todos los bracitos de la estrella. Entonces acá vamos a colocar pegamento hasta el final. Y vamos a ir pegando todas las teselitas. En este caso, que es en punta, arreglamos la teselita de forma que quede de la misma forma que la punta, ¿sí? La podemos cortar por la mitad y después le damos la forma de triángulo. Entonces colocamos la forma de triángulo acá. Y eso tal vez tenga que ser un poquito más pequeño. ¿Sí? La mitad. Y presionamos y esperamos un ratito para que la teselita se agarre. Lo mismo vamos a hacer con los lados.
Vamos a ir colocando, o también lo pueden hacer tesela por tesela, ¿sí? Yo lo hago de esta forma, a veces es un poquito más rápido, pero ustedes lo pueden ir pegando tesela por tesela, a veces es mejor. Bueno, fíjense, así nos va quedando el bracito de la estrella de mar. Siempre traten de seguir la dirección, ¿sí?, hacia donde va el objeto. Y así el diseño nos va a quedar mucho más lindo y es como realmente se realiza. También la otra opción es hacerle en los lados un color más oscuro y arriba un poco más claro. Eso también les da más volumen. Bueno, fíjense, así ya vamos terminando de pegar todas las teselitas, ¿sí? Fíjense qué lindo queda. Yo estoy trabajando todavía en el último bracito, pero quería mostrarles cómo iba avanzando y qué lindo va quedando. Bueno, así nos quedaría terminada la parte de las teselas. Hay que dejarlo secar unas horas y después le podemos colocar la pastina o cemento para terminarlo. Bueno, el próximo paso va a ser colocarle la pastina, ¿sí?, a todo arriba al diseño. Como ven, ya la estrella quedó seca y ya está terminada, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es preparar la pastina o cemento blanco. Vamos a poner el cemento blanco en un recipiente y le vamos a ir colocando, como siempre, un poquito de agua para ir logrando la pasta. Bueno, le vamos a ir colocando arriba de todo el diseño de a poquito. Y cubriendo todos los huequitos. Y así vamos a ir poniéndole en toda la figura, arriba de todo lo que ya le pusimos. Bueno, ahora con una esponjita húmeda vamos a ir sacándole todo el excedente, ¿sí?, de a poquito. Y vamos a ir limpiando. Si ven que la esponja se llena mucho de material, entonces la lava y la vuelven a utilizar. Bueno, y después continuamos limpiando con un trapito húmedo, ¿sí?, todo el excedente para limpiar bien. En caso de que ustedes vean que les queda algún huequito, algo que deban cubrir, le vuelven a colocar en ese lugar y lo dejan secar. Y bueno, así nos queda la estrella terminada. Bueno, espero les haya gustado la clase y lo puedan hacer en sus casas. Recuerden suscribirse a mi canal y nos vemos en las próximas clases. ¡Chao!